Vaya qué emocionante. Hoy mismo nos han contado que turistas y guardaparques del National Trust vieron al legendario Finn desaparecer en una mágica abertura en la pared rocosa de la calzada del gigante. A lo largo de la escarpada costa de Irlanda del Norte, imponentes columnas de piedra se alzan desde el suelo con formaciones tan precisas que casi parecen irreales. Este lugar se conoce como la Calzada del Gigante. Recientemente arqueólogos irlandeses hicieron un descubrimiento sorprendente en la zona, un descubrimiento del que muchos de los que lo presenciaron aún se muestran reacios a hablar. Durante la investigación, un operador de dron grabó algo extraordinario. Una enorme losa de basalto de 20 toneladas pareció abrirse desde el costado de un acantilado. Lo que resulta aún más increíble es que décadas de estudios geológicos que abarcan más de 60 años habían confirmado que esta sección del acantilado era de roca sólida. La abertura duró solo 11 segundos antes de cerrarse de nuevo, sin dejar grietas, fisuras ni señales visibles de que algo se hubiera movido. Aún más extraños surgieron informes de que turistas y guardaparques del National Trust vieron una figura que se cree que era el legendario Finn desaparecer en una abertura brillante en la roca. Esto ocurrió justo en el momento en que los arqueólogos estaban escaneando esa misma zona con un radar de penetración terrestre. A la mañana siguiente, cuando los investigadores finalmente lograron examinar lo que se escondía tras esa misteriosa abertura, la científica principal se quedó sin palabras, atónita y en silencio durante casi 2 minutos por lo que habían encontrado. No anotó nada ni ajustó ningún control. Ella simplemente se quedó allí parada mirando fijamente la pantalla. Lo que el radar detectó dentro de esa roca volcánica sellada era tan inquietante que el informe oficial de la investigación nunca se publicó. Poco después, el equipo de monitoreo fue retirado discretamente y lo que había permanecido atrapado dentro de ese acantilado durante aproximadamente 60 millones de años desapareció repentinamente. La persona que protagoniza esta historia no es científica en absoluto. Su nombre es Kieran Doyle, un electricista de 34 años originario de Dublín. Una tarde de martes del otoño pasado, Doyle condujo hacia el norte a lo largo de la costa. El pronóstico anunciaba cielos despejados y mar en calma, condiciones perfectas para grabar un amplio video cinematográfico de la costa de Antrim para su cuenta de Instagram. Era algo que había hecho muchas veces antes. Lanzaba su dron, grababa unos minutos de video sobre los acantilados, elegía el mejor clip y volvía a casa. Esta zona es uno de los lugares más emblemáticos de Irlanda del Norte, donde la ciencia natural se encuentra con la leyenda ancestral. Cada año miles de visitantes acuden a ver la Calzada del Gigante, el primer lugar de Irlanda reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Doyle no buscaba mitos ni esperaba nada fuera de lo común. Pero esa noche su dron capturó algo completamente inesperado. Unas imágenes que pronto se convertirían en una de las grabaciones amateur más analizadas de los últimos años. El video muestra algo casi imposible, una sección del acantilado de basalto, moviéndose sin romperse ni deslizarse, sino desplazándose como una sola pieza. Una losa del tamaño de una furgoneta de casi 20 toneladas de roca volcánica sólida se abre lentamente como una puerta que gira sobre bisagras ocultas. Detrás solo hay oscuridad. El movimiento es suave y controlado, casi mecánico, y dura exactamente 11 segundos. Luego, con la misma suavidad, la losa vuelve a su sitio con perfecta precisión. Sin grietas, sin huecos, sin rastro alguno de que algo se haya movido. Si hubieras pasado por allí unos instantes después, no habrías visto nada fuera de lo común. Al principio Doyle ni siquiera estaba seguro de si debía compartir el video. Pensó que tal vez su dron había fallado, o que la iluminación había creado algún tipo de ilusión. Pero después de verlo una y otra vez 6 veces en su teléfono, notó algo inquietante. Las sombras tras la losa se movían. No era un efecto de la luz. Las imágenes eran reales. La puerta se había abierto y había algo detrás. Esa misma noche subió el video. Por la mañana su teléfono estaba repleto de llamadas. Geólogos, periodistas e investigadores de universidades querían respuestas. ¿Era auténtico o una falsificación increíblemente convincente? Una de esas llamadas destacó. Era de la doctora Sarah Brennan, geóloga senior,
de la Universidad Queen's de Belfast, que ha dedicado años al estudio de las formaciones basálticas de la costa de Antrim. Ha publicado numerosos trabajos sobre estructuras de roca volcánica en el Atlántico Norte y es conocida por su escepticismo ante las afirmaciones virales. Cuando sus colegas le enviaron el video por primera vez, casi lo descartó, pero algo la impulsó a verlo una y otra vez. Tras verlo por tercera vez, descolgó el teléfono y llamó personalmente a Doyle. Le dijo sin rodeos que lo que había grabado o bien infringía todas las leyes conocidas de la geología, o era el engaño más elaborado que jamás había presenciado. Al día siguiente, condujo directamente hasta el lugar para verlo con sus propios ojos. Para quienes no lo sepan, la calzada del Gigante es un impresionante tramo de costa en Irlanda del Norte, formado por unas 40.000 columnas hexagonales de basalto muy juntas. Estas formaciones se crearon hace unos 60 millones de años, cuando la lava, extremadamente caliente y a más de 1090 grados Celsius, se enfrió y se agrietó, dando lugar a estas formas tan precisas. Según la leyenda local, un gigante llamado Finn McCool las construyó como camino hacia Escocia. Es una historia encantadora, pero lo que podría haber estado oculto entre esos acantilados es algo mucho más misterioso. Esto es lo que hace que esto sea tan inusual. A pesar de siglos de investigación, estudios geológicos y escaneo avanzado, nadie había encontrado jamás un espacio hueco en su interior. Ningún registro antiguo menciona cámaras ocultas, e incluso las leyendas nunca sugieren nada parecido. Doctor, la propia Brennan había examinado esta costa muchas veces a lo largo de su carrera, y cada escaneo siempre había mostrado el mismo resultado: roca sólida e intacta hasta ahora. De niños muchos escuchamos historias de gigantes apilando estas piedras a mano. Pero la realidad de cómo se formaron ya es fascinante. Y ahora, con este nuevo descubrimiento, la historia podría ser aún más increíble de lo que nadie imaginaba. Si quieres seguir de cerca cómo se desarrolla esto, porque aún no ha terminado aquí, es donde las cosas empiezan a tomar un giro importante. Algunas de las pruebas más importantes ni siquiera se han hecho públicas todavía y podrían cambiarlo todo. A la mañana siguiente, la doctora Brennan llegó al lugar exacto, captado en las imágenes de Doyle. El cielo estaba nublado y fuertes vientos soplaban desde el Atlántico. Instaló su radar de penetración terrestre, lo calibró cuidadosamente y lo apuntó directamente al acantilado antes de comenzar el escaneo. Lo que apareció en su pantalla la dejó helada. Su asistente comentó después que al principio pensó que el equipo había fallado, pero ella no reaccionó en absoluto. Ni notas, ni ajustes, nada. Simplemente se quedó allí completamente inmóvil, mirando la pantalla durante casi 2 minutos sin decir una palabra. Según informaciones que aún no han sido verificadas de forma independiente, el radar reveló algo que nadie esperaba: una gran cámara hueca oculta en lo profundo de lo que siempre se había creído que era basalto sólido. Aproximadamente de 3 metros de profundidad y 8 metros de ancho, parecía ser un espacio sellado, completamente encerrado en roca, sin nada visible. Entrada o salida. Un vacío que por alguna razón nunca se había detectado antes. Eso por sí solo debería haber sido imposible. Pero lo que reveló el escaneo dentro de esa cámara hizo que el descubrimiento fuera aún más inquietante. Según los datos, había 7 figuras altas que se mantenían erguidas en la oscuridad. Cada una medía entre 2 y 2 metros de altura. No estaban dispersas ni derruidas. Estaban dispuestas con precisión, separadas exactamente por 1 metro, todas orientadas en la misma dirección hacia la puerta de piedra. Parecía intencional, casi como si los hubieran colocado allí a propósito. Y aquí es donde las cosas se complican. El basalto no se forma alrededor de objetos verticales. Proviene de lava fundida que se enfría y se convierte en roca sólida. No se acumula lentamente como las capas sedimentarias. La única forma en que algo podría quedar atrapado dentro de esa manera es si ya hubiera estado allí cuando la lava aún estaba líquida a temperaturas superiores a los 2000 grados Celsius. En otras palabras, si el escaneo es preciso, esas figuras habrían estado allí durante la erupción volcánica
que formó la calzada del gigante hace unos 60 millones de años. Para ponerlo en perspectiva, los humanos no aparecerían en la Tierra hasta 59 millones de años después. Cualesquiera que fueran esas 7 formas, habrían existido mucho antes de que cualquier ser humano caminara sobre el planeta. A la mañana siguiente, un geocientífico llamado Dr. Ian Gallagher llegó de Belfast con equipos de escaneo más avanzados. Se especializa en obtener imágenes de lo que se encuentra bajo la superficie, cartografiando estructuras ocultas bajo rocas suelo e incluso el lecho marino. A lo largo de los años, ha trabajado en todo tipo de proyectos desde sistemas de ríos subterráneos en el norte de Europa hasta estudios geológicos profundos para el gobierno irlandés. Es conocido por su calma precisión y por no alterarse fácilmente. Pero esta vez fue diferente. A los 20 minutos de revisar el nuevo escaneo, le temblaban tanto las manos que tuvo que dejar la tableta. Se alejó caminando en círculos pequeños, frotándose la nuca, como si intentara asimilar lo que veía. Luego volvió a mirar la pantalla. Lo que mostraba el escaneo de mayor resolución era algo que nadie esperaba. Las 7 figuras no eran de piedra maciza. Parecían ser finas y huecas cáscaras exteriores con un espacio vacío en su interior, casi como capullos o vainas. Esto sugería que algo pudo haber estado dentro de cada una o tal vez aún lo estuviera. Lo más desconcertante era que el material de estas conchas no coincidía con ninguna composición geológica conocida. Nadie podía identificar de qué estaban hechas. Independientemente del material del que estuvieran hechas esas conchas, no deberían haber sobrevivido. Ningún material orgánico puede soportar el contacto directo con lava fundida. Y ningún material sintético conocido podría resistir esas temperaturas durante tanto tiempo bajo una presión tan intensa. Y allí estaban completamente intactos, sellados dentro de una roca que alguna vez fue fuego líquido formada en una época en que los dinosaurios aún estaban desapareciendo de la Tierra. Lo que sucedió después planteó aún más interrogantes. En un plazo de 48 horas, las agencias gubernamentales fueron informadas discretamente. Los mensajes se enviaron a través de canales seguros y se celebraron reuniones privadas a puerta cerrada. El sitio que la doctora Brennan había pasado años estudiando le fue arrebatado repentinamente. Poco después, un equipo de una agencia ambiental llegó y emitió un comunicado oficial. Afirmaron que las imágenes del dron no eran más que una ilusión óptica luz reflejada en basalto húmedo. Según ellos, no había puerta ni actividad inusual ni señal de nada fuera de lo común. La zona, insistieron, era completamente normal. Pero algo no cuadraba. Doctora, la propia Brenor, que figuraba como consultora principal, se negó a firmar el informe. Leyó el documento 2 veces y luego lo devolvió en silencio, sin siquiera coger un bolígrafo. La sala quedó en silencio. Nadie discutió. Nadie intentó convencerla de lo contrario. Simplemente se levantó, recogió sus apuntes y se marchó. Sus compañeros contaron después que antes de irse, volvió a su portátil por última vez. Abrió los datos brutos del sonar, los observó fijamente durante un buen rato y luego cerró la pantalla. Su rostro palideció. Una semana después presentó su dimisión. Era de apenas 4 frases. La última frase decía: «Ya he visto suficiente». Eso fue todo. Tras 15 años estudiando esa costa, esa fue su única conclusión. Sin explicaciones, sin detalles, solo esas 3 palabras: «Ya he visto suficiente». Y entonces todo se aceleró. Se instalaron barreras alrededor de la zona, vallas de acero macizo y llamativos letreros de advertencia amarillos. La razón oficial que dieron fue la erosión costera y el riesgo de desprendimiento de rocas. Sonaba rutinario, incluso aburrido, pero cualquiera que hubiera visto las imágenes sabía que había algo más. Entonces llegó el giro final. Antes de que el equipo de investigación recibiera la orden oficial de marcharse, la doctora Brennan regresó al lugar por última vez. 4 días después de la exploración inicial, realizó un seguimiento comparando cuidadosamente los nuevos datos con los hallazgos originales. Documentó todo esperando ver los mismos resultados y con la esperanza de que así fuera. Pero lo que encontró no era lo que esperaba.
Quería creer que el primer escaneo había sido simplemente un fallo, algo que desaparecería al revisarlo de nuevo. Pero cuando apareció la nueva imagen en la pantalla, tuvo que agarrarse al borde de la consola para no caerse. Una de las figuras había desaparecido. Solo quedaban 6. Lo que lo hacía aún más inquietante era esto: la puerta de piedra no se había abierto en absoluto. Tras su grabación original, Kieran Doyle había instalado una cámara con sensor de movimiento apuntando directamente al acantilado. Funcionó sin parar durante 4 días seguidos. Afuera nada cambió. Ni movimiento, ni vibración, ni señal de que algo se hubiera desplazado. La pared de roca permaneció completamente sellada todo el tiempo. Y sin embargo, dentro de esa cámara cerrada, una de las figuras de unos 2 metros de altura simplemente había desaparecido. No había escombros, ni grietas, ni pasadizos ocultos, ni señales de perturbación. Era como si hubiera atravesado roca sólida y se hubiera desvanecido sin dejar rastro. Aún más inquietante, las 6 figuras restantes no reaccionaron. No se movieron, ni se dispersaron, ni cambiaron de posición. Permanecieron exactamente donde estaban, mirando hacia la puerta, casi como si la desaparición hubiera sido previsible, como si esa figura simplemente hubiera sido la primera en marcharse. Entonces se produjo otro descubrimiento. El doctor Nev Callahan, especialista en termografía del University College Dublin, fue contratado para comprobar si existían fuentes de calor como magma subterráneo, respiraderos geotérmicos o canales de agua ocultos. Yaman Massa ya había realizado trabajos similares muchas veces en lugares como Islandia y las Azores, y esperaba encontrar algo ordinario y explicable. Era una fría mañana de marzo, con una temperatura ambiente de unos 4 grados Celsius. El acantilado estaba igual de frío, algo habitual en la costa irlandesa. Pero cuando apuntó su cámara térmica hacia la ubicación de la cámara, todo cambió. Su pantalla se iluminó con brillantes tonos naranjas y rojos. Según los datos térmicos, las 6 figuras restantes dentro de ese espacio sellado desprendían calor a unos 99 grados Fahrenheit. No se trata solo de una temperatura cercana a la del cuerpo humano. Esa es la temperatura del cuerpo humano. Y no existe ningún proceso conocido en geología o física que pueda explicar cómo algo puede mantener ese nivel de calor dentro de una roca sólida y fría durante períodos prolongados, y mucho menos durante millones de años. El calor no se comporta así. Siempre se dispersa y se disipa con el tiempo. Es una ley básica de la física. Sin embargo, en lo profundo de ese frío basalto, rodeado por el aire gélido de la costa atlántica, algo parecía mantenerse a la temperatura de un cuerpo vivo. Algo tan caliente debería haberse equilibrado con la roca circundante en cuestión de días, no de millones de años. Días. Callahan revisó todo. Recalibró su equipo, cambió las baterías, ajustó la cámara y escaneó la zona desde 3 ángulos diferentes. En cada ocasión el resultado fue el mismo: 99 grados, estable, nítido, imposible de ignorar. Incluso pidió prestada una segunda cámara térmica al equipo de Gallagher para verificarlo. La misma lectura otra vez. En un momento dado, se giró hacia sus colegas y les preguntó seriamente si se trataba de una broma. Pero al ver sus rostros pálidos, tensos y completamente serios, supo que no lo era. Sin decir una palabra más, recogió sus cosas, las metió en su coche y se marchó. Durante 3 semanas no respondió a ninguna llamada ni correo electrónico. Cuando finalmente lo hizo, solo escribió una línea: necesito más tiempo para asimilar lo que vi. Pero los descubrimientos no terminaron ahí. El equipo también había colocado sensores de vibración a lo largo del acantilado. Lo que captaron esos sensores se convirtió en uno de los aspectos más inquietantes de toda la investigación: un pulso constante que se repetía cada 4 segundos. No cambiaba, no fluctuaba. Simplemente continuaba constante y preciso. Un investigador principal admitió más tarde, con mucha cautela, que el patrón era casi idéntico a un latido cardíaco lento y que las lecturas de temperatura tampoco eran perfectamente estables. En ocasiones la temperatura subía por encima de los 100 grados para luego descender a 99 grados sin motivo aparente.
Estos cambios no coincidían con las mareas, los patrones climáticos, ni ninguna actividad geológica conocida. El equipo comparó los datos con la presión barométrica, los ciclos lunares e incluso la actividad sísmica en el Atlántico Norte. Nada coincidía. El calor parecía comportarse por sí solo como si estuviera controlado desde dentro, sin influencia externa, como si tuviera vida propia. Luego llegó otro turno. Cada 72 horas, el equipo realizaba un nuevo escaneo. Y con cada escaneo, algo cambiaba. Las 6 figuras restantes se movían no de forma drástica, solo unos centímetros a la vez. Un movimiento tan pequeño que no se notaba en un solo escaneo, pero con el tiempo el movimiento se hizo innegable. Era un movimiento constante direccional, que siempre iba en la misma dirección. Ya no estaban en su formación original perfectamente espaciada. En cambio, habían empezado a agruparse lenta y constantemente avanzando hacia la puerta de piedra sellada. Era como si despertaran de un sueño inimaginablemente largo y decidieran que era hora de marcharse. Cuando los investigadores superpusieron todos los datos del escaneo en una sola imagen, el resultado fue escalofriante. 6 posiciones distintas formaban un camino claro, una línea continua que conducía directamente a la salida. Nadie habló durante un buen rato después de verla. Piensen en lo que eso implica. Si los datos son precisos, estas cosas han estado atrapadas dentro de la roca volcánica desde mucho antes de que existieran los mamíferos. Habrían sobrevivido a todas las especies, a todas las civilizaciones, a todos los imperios que han surgido y desaparecido sobre ellas. Durante decenas de millones de años, permanecieron inmóviles en silencio, esperando. Y ahora, justo ahora, parecen estar moviéndose hacia la puerta. He aquí lo que lo hace aún más inquietante. Cada año más de 1 millón de turistas visitan la calzada del gigante. Las familias caminan con sus hijos entre esas oscuras columnas de piedra, tomando fotos, escuchando a los guías turísticos y oyendo historias sobre Finn McCool, completamente ajenas a que a tan solo 12 metros detrás de ese acantilado, 6 entidades desconocidas podrían estar emitiendo calor corporal, acercándose lentamente a una puerta de piedra que ya se ha abierto una vez. A pesar de todo, la doctora Brennan no guardó silencio. Incluso después de renunciar, intentó sacar a la luz los hallazgos. Dedicó meses a recopilar todos los datos, lecturas térmicas, patrones de pulso rítmicos, movimientos a lo largo del tiempo y análisis de las extrañas estructuras con forma de concha. Redactó cuidadosamente un artículo de investigación formal. Lo hizo revisar por 2 colegas de confianza que confirmaron la solidez de sus métodos y lo presentó al Comité de Revisión Geológica de Irlanda. Fue rechazado. Las razones oficiales eran las de siempre: equipo defectuoso, métodos erróneos, pruebas insuficientes. Caso cerrado. Pero esa no era toda la historia. Poco después, uno de los miembros de la Junta la contactó en privado extraoficialmente usando un teléfono desechable. Le dijo que el rechazo no tenía nada que ver con su investigación. La verdadera preocupación era mucho mayor. Si el público descubriera que algo en el interior del antiguo basalt mostraba signos de calor corporal y pulsos rítmicos, podría cambiar por completo nuestra concepción de la historia de la vida en la Tierra. Pondría en tela de juicio las cronologías, reescribiría los libros de texto y plantearía interrogantes sobre cuándo y cómo surgió la inteligencia en este planeta. En abril, todo el equipo de investigación fue discretamente expulsado del sitio. Recibieron una clara advertencia: debían guardar silencio o arriesgarse a perder sus carreras. Ni artículos, ni entrevistas, ni publicaciones, nada. Pero no todo desapareció. Aún quedan algunas pruebas. Kieran Doyle conservó la grabación original del dron. La guardó en 3 discos duros distintos, ubicados en diferentes puntos de Dublín. Los revisa periódicamente para asegurarse de que los archivos estén intactos y no hayan sido manipulados. Incluso le comentó a un amigo cercano que desde aquella noche no ha dormido igual. Se siente más alerta, más inquieto, como si algo hubiera cambiado al ver moverse aquella roca. Su señal se hacía cada vez más fuerte y rápida a medida que se acercaba a la salida. Casi como si supiera lo cerca que estaba. Pero la pregunta que ha mantenido despiertos a los investigadores
no es sobre las 6 figuras que aún se encuentran dentro. Es sobre la que ya desapareció. Cuando se escaneó la cámara por primera vez, había 7. Ahora solo quedan 6. Una ha desaparecido por completo. No atravesó la roca, no abrió la puerta, ni dejó tras de sí un túnel, una grieta, ni siquiera un rasguño, ni un solo rastro, ni escombros, ni polvo, nada. Simplemente desapareció. Entonces, ¿a dónde fue? Estará en algún lugar bajo el Atlántico, moviéndose a través de sistemas de cuevas submarinas. Escondida en una caverna inexplorada a lo largo de la costa, sellada dentro de otro acantilado que nadie se ha molestado en examinar. O podría estar en algún lugar completamente distinto, en las profundidades de la Tierra, bajo una ciudad dentro de una montaña, moviéndose a través de lugares que ni siquiera hemos considerado buscar. Lo más inquietante es que los 6 restantes no reaccionaron en absoluto cuando el 7º desapareció. No se dispersaron ni cambiaron de dirección. Simplemente siguieron avanzando hacia la puerta lenta y constantemente, como si nada inusual hubiera ocurrido. Como si fuera algo esperado. Como si simplemente hubiera sido el primero en marcharse. Como si los demás estuvieran esperando su turno. Durante toda la historia de la humanidad, hemos creído ser los primeros seres inteligentes de este planeta. Pero si estos hallazgos son reales, sugieren algo muy diferente. Algo pudo haber existido aquí mucho antes que nosotros. Oculto entre la piedra, desprendiendo calor, palpitando con un ritmo que suena exactamente como un latido, esperando en silencio, mientras civilizaciones enteras surgían y desaparecían a su alrededor. En cierto momento, la doctora Brennan compartió una idea en privado con alguien en quien aún confía. Pensamos en la historia antigua como algo muerto, algo que desenterramos y conservamos tras un cristal. Pero, ¿y si no está muerta? ¿Y si solo ha estado dormida? ¿Y si está empezando a despertar? Se dice que ahora mismo, en lo profundo de los acantilados de la calzada del gigante, 6 figuras se encuentran justo detrás de esa puerta de piedra. Sus pulsos se hacen más fuertes. Su calor corporal aumenta. Están a solo unos centavos de la salida. Y el 7º tal vez ya esté ahí fuera en algún lugar del mundo que no tiene ni idea de su existencia. Entonces, ¿qué opinas? ¿Siguen esos 6 tras la puerta? ¿O ya han salido más? Comparte tu opinión. Y si quieres mantenerte al tanto de las novedades que vayan surgiendo, asegúrate de estar preparado, porque esta historia puede que aún no haya terminado.